Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos de Bolivia Web TV? Bienvenidos a su encuentro diario con las informaciones, las más destacadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán y es un placer ser su anfitrión en este espacio de noticias, viernes 15 de mayo. El gobierno decidió quitar la subvención de la harina a los panificadores, por lo cual ese sector tendrá que asumir los precios que ofrece el mercado nacional. La ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, informó que se tomó la medida porque los precios de la harina de trigo ya retornaron a la normalidad, llegando a los 125 y 170 bolivianos por quintal, de acuerdo a la calidad de cada producto. En respuesta a la disposición, los panificadores se declararon en estado de emergencia y anunciaron medidas de presión si no se cumple un decreto. Indicaron además que habrá un reajuste en el precio del pan, según indicó el dirigente de los panificadores, Julio Mamani. El gobierno no cederá ante el pedido de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que solicitó ampliar hasta finales de julio el pago del retroactivo al incremento salarial fijado el pasado 1 de mayo. Además, la resolución 301/2015 del Ministerio del Trabajo indica que el aumento salarial del 8.5% no es obligatorio para el personal de la empresa o institución privada que ocupe puestos jerárquicos que tengan un nivel salarial acorde al cargo asignado. También se define que el aumento salarial debe aplicarse sobre la base de la remuneración básica de la gestión 2014. El tráfico se vio afectado ayer en Santa Cruz cuando cientos de choferes de minibuses bloquearon las principales calles y puntos de acceso a la ciudad cruceña y además cercaron 3 edificios públicos, la Gobernación Cruceña, la Secretaría Municipal de Parques y Jardines y la Dirección Municipal de Tráfico y Transporte. Los transportistas rechazaron la determinación de la municipalidad de impedirles el ingreso al primer anillo, zona de la exterminal. Sin embargo, la municipalidad continuará con los controles porque se necesita ordenar la ciudad, según indicó la alcaldesa de Santa Cruz, Desiree Bravo. Para hoy, los micreros anuncian una marcha masiva en apoyo a los controles. En tanto, el vicepresidente de la Asociación de Transportistas de La Guardia, Sergio Negrete, informó que hoy realizarán otra reunión y se definirán nuevas medidas de presión. Esto es Bolivia News. Continuamos con más informaciones. En Sucre, ayer se quedaron sin agua potable en el casco viejo de la ciudad de Sucre y las zonas altas. En total hay 50 barrios afectados luego de un derrumbe registrado en el sector de Sopopampa, que provocó precisamente el corte del canal que transporta el líquido hasta la planta de El Rollo. El director de comunicación de la empresa local de agua potable y alcantarillado en Sucre, Johan Bedia, dijo que hacen todo lo posible para restablecer el servicio del líquido elemento en la ciudad que en horas de la tarde, pese a que el lugar del derrumbe era bastante accidentado. El director del Servicio de Registro Civil Ceresi de La Paz, Eugenio Condori, afirmó ayer que los vocales del Tribunal Supremo Electoral pretenden lavarse la cara con su destitución y la de otros 3 funcionarios de ese órgano de Estado que acompañaron al vocal Ramiro Paredes a su festejo de cumpleaños. Denunció que Wilfredo Obando, en su calidad de presidente interino, aceleró los memorándum de agradecimiento de servicios o despidos a estos funcionarios. Condori dijo que el director de Ceresi del Alto, Franz Achá, ya fue destituido de sus funciones y que él renunciará antes que mellen su dignidad con un despido. E indicó que otros 3 vocales, hablamos de Marco Ayala, Irineo Zuna y Fanny Rivas, la secretaria de la Dirección Nacional del Tribunal Supremo Electoral y otro funcionario de la Dirección Económica y Financiera, están en la mira de Obando para ser destituidos en las próximas horas. La Gobernación y municipios de Santa Cruz y La Paz asumirán también los gastos derivados de la visita del Papa Francisco para no sobrecargar los gastos al gobierno nacional, según declaró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien informó además que se envió una carta al secretario de Estado del Vaticano con la sugerencia de que la misa papal se realice en el Cambódromo de la ciudad de Santa Cruz como el objetivo de brindar mejores condiciones a la población católica. En tanto, la Pastoral Juvenil de Santa Cruz lanzó ayer la convocatoria a todos los
jóvenes del departamento de Santa Cruz y, por qué no, del país, para que se registren y sean voluntarios en las actividades que el Papa Francisco realice en la capital cruceña entre el 8 y el 10 de julio próximo. El objetivo es conformar, entre otras actividades, un movimiento de 15.000 personas para conformar la Guardia Papal. Además, desde la Iglesia Católica informaron que se necesitan al menos otros 5.000 voluntarios para distintos servicios y otros 2.000 para el servicio en salud. Usted se está informando en Bolivia News. Los residentes bolivianos en Los Ángeles, California, están esperando la llegada de la reina del carnaval cruceño, Anabel Angus, para vivir el carnaval boliviano en Los Ángeles. La fiesta grande de los cruceños se realizará este sábado 16 de mayo en la mansión del boliviano David Rivero, ubicada en las colinas de Hollywood, en el exclusivo barrio de Beverly Hills. La organización está a cargo de la Fundación de Ayuda al Niño Boliviano y el Bolivian Dailies. Todo el resultado será para ayudar a los niños en Bolivia. La participación de Anabel Angus, reina del Carnaval Cruceño 2015, resaltará precisamente esta fiesta del carnaval. El Carnaval Boliviano Los Ángeles es un show lleno de folclor, bolivianidad y confraternización. Participarán junto a Anabel Angus un grupo de reinas de Santa Cruz, las mismas que se destacaron en el pasado corso cruceño realizado en el Cambódromo de Santa Cruz. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El yen para el día de hoy registra una cotización de 0.057 bolivianos. El euro para hoy, 7 bolivianos 82 centavos. Atención con el real brasilero, que continúa cambiando de dígitos, 2 bolivianos 29 centavos. Cambiamos de segmento porque llegan los deportes. Bolivia despide a la mejor taekwondista nacional, Gloria Adriásola. Los primeros informes indican que la deportista habría sido asesinada junto a su hermana en Cochabamba, bajo condiciones que aún se investigan. Adriásola era considerada la mejor del taekwondo en el país gracias a sus destacadas actuaciones en torneos nacionales e internacionales. A comienzos del año, compitió en el Campeonato Internacional de Taekwondo en Aguascalientes, México, y quedó entre las mejores 10 del continente. Gracias a ello, la Federación Sudamericana de este deporte le concedió una invitación para asistir a los Juegos Panamericanos de Toronto. Era la única taekwondista nacional que iba a ir a esta competencia. Los ciclistas bolivianos Jaime Quintanilla y Esteban Jafar recibieron este jueves una beca para continuar con su preparación en el Centro de Alto Rendimiento de la Unión Ciclística Internacional, ubicado en Aigle, Suiza, para los meses de junio y julio. Agradecer por la beca, solo resta hacer el mejor esfuerzo para llevar el nombre de Bolivia en alto, con un compromiso grande de hacer una buena representación en los Juegos Panamericanos de Toronto y llegar en buenas condiciones al Mundial en Bélgica, declaró Jafar. Contento por este apoyo, la única manera de agradecer esto es con mucho trabajo en los entrenamientos para seguir mejorando y alcanzar un buen nivel que nos permita estar en la altura de otros países, mencionó por su parte Quintanilla. Gentiles amigos, amables cibernautas, esto es todo en informaciones para este último día de la semana. Desde Bolivia Web TV les deseamos un excelente fin de semana en compañía de los suyos. No olviden, sin embargo, que continuamos con mucha actividad en nuestro portal de televisión en www.boliviawebtv.tv. Y seguimos también interactuando con mucha información a través del YouTube y nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.